En la provincia, pasado en mayo del 2012, se firmará un acuerdo con los sin techos para construir en Villa Oculta, en Villa del Parque y Barranquitas, para avanzar en la regulación dominial en Los Hornos y Villa Elisa, que me parece bárbaro. La obra que están haciendo los sin techo es espectacular. Ellos tienen un programa, un rancho, mi casa o algo por el estilo. Mi casa, sí, o algo por el estilo. Bien, lo que para mí es una observación es que ellos van construyendo en el lugar donde está el ranchito. Y muchas veces de esa manera se lo condena, en lugar de aumentar la calidad de vida. Por ejemplo, miren ustedes en la primera imagen, que después lo vamos a profundizar, los techitos de las construcciones que se hizo en este programa están a la altura de la calle. ¿Sí? Después lo vamos a retomar en la otra imagen. Acá, todas estas casitas, si ustedes se fijan bien, están construidas atrás del cementerio. Esta es la iglesia del cementerio, este es el panteón de Azoen, y atrás del cementerio, a donde está el reservorio, con vegetación de pajonal propia de una zona húmeda, se van construyendo estas casitas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a esta gente? Acá tenés una casita, pero vos y tu familia no va a salir de acá. Se lo está condenando. En esta otra, esta es la autopista, la continuación de Iturraspe, no sé si se ubican. Fíjense, ahí está todo este barrio que se ha construido. Yo estoy parada acá y le saco una foto y es la autopista, está prácticamente a la altura de las ventanas y los alrededores de los techos de estas casas. Si nosotros miramos, este es el bañado. Es decir, es una obra magnífica, le dieron un techo, le dieron una casita con un baño, con agua, pero están adentro del bañado. Entonces, está bien, no hay tierra en Santa Fe, pero gastar todo este dinero en este lugar, y no sé hasta qué punto se lo puede beneficiar, porque no mejoró la calidad de vida. No tienen cloacas, no tienen servicios. Esta zona se ha puesto una zona peligrosa. ¿Cuántas veces nosotros nos fijamos y decimos de noche no vayas a parar en el semáforo porque ahí te rompen el vidrio? ¿Sí? Se ha puesto una zona muy peligrosa. Es decir, hay programas de las ONG y programas que son, pero muy loables. La cosa es el dónde se van realizando estos programas. Bueno, el mismo ejemplo que di anteriormente es esto, cómo se va construyendo dentro de los reservorios. Mientras el río está bajo y las lluvias son escasas, los reservorios se secan y la gente va avanzando sobre esos reservorios. El tema es cuando aumentan las precipitaciones, la ciudad de Santa Fe es una ciudad anillada, los primeros que se van a inundar son ellos. Son ellos. Entonces, ¿hasta qué punto se los ayudó? Bueno, y otra forma es, por ejemplo, este plano me pareció de lo más interesante porque está marcando la cantidad de asesinatos que hubo por barrios, ¿sí? Y te dice, esto fue durante el 2011, te dice que en Santa Fe ocurrieron el 75% de los asesinatos del total de lo sucedido en el departamento La Capital a lo largo del 2011. Pero ¿qué te genera este plano que te aparece en un diario? Te genera territorios de privación, de abandono, territorios donde vos no podés entrar, que hay que tenerle miedo. Y eso
va generando una legitimación de los otros sectores sociales, sectores medios, altos, como también gente que habita en el lugar. Acá no se puede vivir más, son expresiones que uno escucha a veces por la radio. Entonces, territorios de privación y de abandono, eso realmente es lamentable que se llegue, pero eso es un síntoma de fragmentación, de fragmentación social. ¿Está? Entonces, tenemos que ver que la estructura productiva de la Argentina se caracteriza por el aumento de los sectores populares, porque ha ido aumentando la pobreza, la heterogeneidad salarial, la tasa de desempleo alta, la desindustrialización, la precarización y flexibilización laboral, el aumento del cuentapropismo. Si aumentan los sectores populares, por supuesto que lleva su correlato en ese cuentapropismo, que es un poco una estrategia de supervivencia, y la tercerización de la economía. En estos dos últimos ítems está representada la mayoría de la población que trabaja. Entonces, la crisis del capitalismo incrementa la pobreza urbana, exclusión progresiva de los más pobres de los espacios urbanos con alta calidad de vida. Y esto van a territorializar guetos, villa miseria, favela, depende de la ciudad, depende del país, barriadas o zonas de peligro o territorios vedados. Entonces, todo esto es la fragmentación territorial, social. Esta es otra de la Villa 31, otra imagen, donde, no sé, ustedes son muy jóvenes, si se acuerdan que para el Mundial que se hizo acá, ustedes no habían nacido, pero nosotros sí, ya éramos señoras. Bueno, hubo un político que quería construir una muralla para tapar las villas. Es decir, el Estado interviene o para reprimir el delito o para borrar. No sé qué es. Ah, bueno. Ajá. Claro, bueno. Entonces, ahí está ese ejemplo. Vos sabés, yo no me acordaba. No me acordaba de eso, pero sí. Entonces, el Estado interviene para reprimir el delito o para borrar de la ciudad y de la vista la presencia misma de la miseria. O con planes de asistencia, que estos planes no hacen más que reforzar los mecanismos de marginación. Porque en lugar de tantos planes de asistencia habría que crear puestos de trabajo. Bueno, esto lo dice todo el mundo. Entonces, estábamos viendo la Villa 31 de Buenos Aires, pero también, para no hablar tanto de Santa Fe, porque vamos a profundizar un poquito más la ciudad, también en Rosario, hace un año atrás, se decía que unas 30.000 familias viven en las villas, y que desde el Servicio Público de la Vivienda estiman que cerca de 150.000 personas habitan barrios precarios. Bueno, imágenes de la materialización de la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza, que parece tan abstracto, en el territorio se materializa y la puedo ver. Y eso es tema de la geografía. Entonces, esta fragmentación espacial no es solo de Argentina. Veamos otras ciudades, lo que son las favelas. Estas colgadas del morro. Hay otras imágenes, por ejemplo esta, donde aproximadamente 1.700.000 personas viven en favelas en Río de Janeiro, nada más. Miren lo que es eso.
hay otras formas de fragmentación que no representa la pobreza, sino que representa la riqueza, los barrios privados. Es decir, claro, tenemos las dos formas de privatización. Los barrios privados, gente, y no sé si no le ha indignado a ustedes enterarnos que hay más de 60 que están colgados de Aire del Llano, que justamente no pagan un centavo de energía. Ahora lo están... Pero qué vergüenza, claro. Sí. Sí, bueno, es decir, sí, realmente. Acá, en esta imagen, se puede ver cómo va creciendo los barrios privados, porque ahí le tienen, depende del color, le está diciendo si son barrios, si son campos, country, etcétera, etcétera. Hay toda una categorías de barrios cerrados, privados. Más representativos están en esto, que esta es la misma del año pasado, que los círculos azules representan barrios cerrados, los que son rojos están representando clubes de campo, los que son celeste acá, al lado del Río de la Plata, son countries náuticos, los que aparecen con verde son chacras, grandes emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos llama la atención a nosotros, y que es una lógica que sea así, que la mayoría están cerca de una gran autopista. Y en este suplemento del diario aparece a 15 kilómetros de Capital, a 30 kilómetros, a 45 kilómetros, todas estas líneas le está marcando a 60 kilómetros. Entonces observen cómo muy cerca de Capital, por la autopista, accedes a el barrio privado o el club de campo. En menor medida es sobre las otras rutas. Esta es la más importante de todas. Entonces, esto es otro tipo de segregación. Y acá tenemos una ciudad-pueblo. Puedo decir ciudad-pueblo. ¿Qué es esto? Es Nordelta. Miren ustedes esta imagen. Sí. Sí. Bueno, cuando se hizo la Semana de la Geografía en Buenos Aires, GEAN ofreció ese viaje y yo fui. ¿Te imaginas un docente? ¿Cómo se siente un docente ahí adentro? Pero bueno, aprendimos lo que eran las toscas que estuvieron trabajando para que cada una de estas mansiones tenga su muelle, su embarcación. Es decir, vean ustedes, todas tienen posibilidades de disponer de un muelle con la embarcación. Además tiene una sala de lo que son, no es un supermercado, esto es un centro comercial, un shopping. Bueno, tienen la universidad privada, tienen los colegios privados, todos bilingües. Lo único que no tienen es un cementerio, porque tienen también un centro de cuidados de alta complejidad adentro de Nordelta. Y bueno, el señor decía, el que nos mostró todo, que lo único que ellos no tienen es un cementerio, después tienen todo. Y lo que a mí me interesaba, ¿a quién tributan? ¿A quién le pagan los impuestos? ¿Viste? Una estupidez la que le dije, pero ya que es ciudad-pueblo,
Y no, tributan directamente al Tigre, al municipio del Tigre. Sí. Bueno, este es un condominio, fíjense, con sus veleros ahí, etcétera, etcétera. Bueno, esto también es fragmentación social, no cabe ninguna duda. Así como veíamos las villas, que es generalmente lo que más enseñamos, también está este otro fenómeno que no lo podemos desconocer. Bien, y estas urbanizaciones cerradas entonces promueven segregación socioespacial, debilitamiento del sentido comunitario y de ciudadanía, porque estos son ciudadanos del mundo más que de Buenos Aires o del municipio del Tigre, porque así como están viviendo ahí, tienen enfrente Torcuato con su avión privado, se movilizan en otra escala. Desaparece el espacio público porque todo es espacio privado, desde el momento que entras, espacio privado. Priorizan la propiedad privada sobre el espacio y los bienes públicos. Cuestionan el concepto tradicional de ciudad, le llaman ciudad-campo, es pueblo-ciudad, pero el concepto de ciudad no es el mismo que nosotros tenemos. Ahí no hay ni un centro histórico, no hay nada de todas las características, no hay trazado de la cuadrícula, no existe lo que nosotros enseñamos de una ciudad. Producen una fragmentación urbana y polarización social, de hecho, y cambia lo que es la morfología de la ciudad. Miren ustedes, si nosotros pensáramos acá una ciudad, que todo tenga la calle y el barquito amarrado en el patio, digamos. Tipo Venecia. Bien, entonces, la ciudad ha sido históricamente el ámbito del territorio de hombres y mujeres libres e iguales. ¿Dónde está la igualdad? ¿De qué igualdad estamos hablando? Y acá me pareció tomar un concepto muy nuevo que lo introduce Soya, que habla de la justicia espacial. Entonces, primero vamos a ver que la igualdad política jurídica vinculada al Estatuto del Ciudadano dice: todas las personas que conviven en un mismo territorio y están sometidas a las mismas leyes deben tener los mismos derechos y deberes. Los mismos derechos es todo tener los mismos servicios. Por ejemplo, claro. Y eso vemos nosotros que no todos los que vivimos en una ciudad tienen los mismos derechos. Deberes a lo mejor sí, pero derechos, las libertades vinculadas a los derechos ciudadanos serían elección del trabajo, de vivienda, el acceso a la educación, a los servicios básicos, autogobierno, diversidad de relaciones personales, etcétera. Pero eso generalmente no se cumple y aparecen ciertas manifestaciones de marginalidad. Cuando hablamos de marginalidad, estamos haciendo referencia a todo eso que está al margen de. Entonces, tenemos como manifestaciones de marginalidad la falta de servicios básicos, que provoca carencia en la calidad de vida, el abandono, la exclusión por parte de los organismos de decisión comprometidos a mejorar las condiciones de vida, las dificultades para la accesibilidad y la comunicación, la disponibilidad de oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros vemos que en la ciudad hay zonas por donde pasan todas las líneas del transporte urbano y hay otras que no les llega una línea? Claro. Entonces, ¿de qué justicia y de qué derecho estamos hablando? Y la percepción que tienen la gente que vive en esta zona, como que ellos están olvidados, y el desamparo que experimentan estas comunidades, ¿sí? Y acá vamos a entrar al estudio de la ciudad de Santa Fe. Yo estuve estudiando esta ciudad.
Bien, para tratar de identificar diferencias en la ciudad de Santa Fe, lo primero que tuve que adoptar fue un criterio. Y ese criterio fue trazar una línea por calle Urquiza, todo lo largo de la ciudad, y tratar de comparar al este de calle Urquiza y al oeste de calle Urquiza. Comparé un montón de datos estadísticos que obraron como indicadores, y en aquellas vecinales traté de sacar la proporción de los datos estadísticos. Lo que pasa que los datos estadísticos agrupados por vecinales tenemos hasta el 2001. El censo del 2010, que estamos en el 2013, todavía no tenemos los datos desagregados por vecinales, cosa que es todo un problema para nosotros. Para mí, personalmente, es todo un problema. Esperemos que en algún momento salgan. Claro, porque teníamos el Gran Santa Fe, no estaban las localidades. Bueno, esperemos que salgan porque los necesito. Ajá, claro, de la población por la franja etaria. Bien, entonces, acá, teniendo en cuenta el censo del 2001, veía que al este de la avenida Urquiza estaba viviendo casi el 45% de la población y al oeste el 55%. Un oeste que sabemos nosotros que es bajo, que una zona inundable, que no se tendría que estar densificando aún más, presionando aún más con el asentamiento de la población. Mayor. Sí. Yo tengo esa percepción, pero no tengo datos para compararlo. Ajá. Pero eso es al norte y estamos hablando sí. Ajá. Claro. Y también por crecimiento natural, porque son los barrios que más niños hay. Eso sí lo traje acá. Bueno, en el 2001 la ciudad de Santa Fe tuvo un crecimiento de 20.000 personas, comparado con 1991. En 10 años solo creció 20.000 personas, que es un crecimiento bajo. Pero al oeste de la avenida Urquiza hay 18.000, y al este de la avenida Urquiza solo 1.800. Ahí ya me está mostrando la diferencia. Si hacemos un recorrido por los últimos censos, vemos que en el 70 la población radicada en el oeste, ¿sí? Así. Ay, bien. La gente habla con... Claro. Ay, parece que me cayó el cosito este. ¿Cómo estaba agarrado esto? ¿Así? Bueno. Y pero cómo los docentes no estamos acostumbrados, somos de habla, Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Claudia? Sí, bien. Entonces, seguimos. Si hacemos un recorrido, vemos que en 1970 en el oeste no llegaba al 42% de la población. En el 80 ya estaban iguales, 50 y 50. Bueno,
y en el este casi el 60%, es decir, la población predominaba en el este de la avenida Urquiza. En el 91 ya fue creciendo la población radicada en el oeste y se veía, pero patente, cómo iba disminuyendo la que estaba situada al este. Y en el 2001, esto que está representado en el mapa anterior, el 55 y el 45. El tema es, si yo lo estoy viendo en mi casa, ¿dónde están los organismos de planificación? Es la pregunta, porque esto lo ve cualquiera. Y más aquellas entidades que se tienen que dedicar a esto. Si además de mostrar esa diferencia de población, empiezo a trabajar otros indicadores como en este caso si completó o no los estudios secundarios, para ver esa Santa Fe dual, porque si no tomo indicadores no puedo llegar a demostrarlo. Veo que, tomando 10 vecinales, en las vecinales del oeste tengo en las Lomitas el 1% de su población terminó el secundario y no alcanza ni siquiera el 10% de la población entre las 10 vecinales que haya terminado el secundario. En cambio, al este de la avenida Urquiza tenemos vecinales que más del 50% ha terminado el secundario y hasta más del 40%, es decir, ya acá estoy mostrando una fragmentación, y esta fragmentación ya es social, está abonando fundamentaciones para llegar a demostrar esta dualidad. Me quedo en el oeste, ¿sí? Y trato de correlacionar la población que trabaja con la que ha terminado el secundario. Y en la población que trabaja, es decir, la población económicamente activa, ustedes no se olviden que se considera población económicamente activa a todos aquellos que reciben un plan. Entonces, vemos que en esta vecinal, que solo el 1,6 terminó el secundario, solo trabaja el 15% de su población. Acá, si no hay una fuerte ayuda de afuera, la gente del lugar no puede salir. No tiene ninguna posibilidad de salir de esta situación. Pero bueno, a los efectos de mostrar la dualidad y de correlacionar datos estadísticos, tengo esta situación, en donde todas esas vecinales que predomina la población que no ha terminado la escuela secundaria, tampoco va a tener un trabajo estable. Entonces, si a esto, ya que no tenía datos estadísticos, tomo de lo que ha salido en el diario, y esto salió el 21 de mayo del 2013, el mes pasado, no hace un mes, y dice que la ciudad y su área de influencia está entre los aglomerados urbanos que tienen más problemas laborales en el país. Y te lo muestran con un gráfico, en donde va la línea azul mostrando cómo está creciendo el desempleo. Y por otro lado la rosa mostrando la subocupación. Pero por otro lado está bajando la subocupación. Dice subocupación no demandante, quiere decir todas aquellas personas que ya no buscan más un trabajo, directamente están desalentadas y no han manifestado su deseo de trabajar. Entonces esa es su ocupación no demandante. Subocupación sería, no es
trabajo, digamos, precario o el trabajo no bien remunerado? Sí, pero es, bueno, es todo ese trabajo en negro, ¿no? Claro, sí. Pero ¿cómo se hace esa categoría de subocupación no demandante? Porque se consideran todos aquellos que estaban subocupados, pero y era como yo hablaba, dice. Sí, está aprendiendo. De todos aquellos que eran subocupados, se trata de ver los que ya no manifestaron su deseo de trabajar. ¿Mm? Por eso es no demandante. Igualmente estos datos no reflejan la realidad, porque ¿quién va a decir yo tengo tantos empleados en negro? Yo creo que debe haber una cierta estimación. Acá lo tomaban como las encuestas permanentes de hogares. Vos fíjate que te dice primer trimestre, segundo, tercero, cuarto y primero, y estos son datos de las encuestas permanentes de hogares. Deben tener alguna forma de agruparlos. Bueno, entonces, para tratar de demostrar lo que se venía diciendo, y como no hay datos por vecinales, este cuadro me pareció interesante mostrarlo. Incluso el título decía: en un año se perdieron 4.000 puestos de trabajo formales e informales. Si somos 400.000 personas, 4.000 puestos de trabajo es mucho. Bien, y en el cordón oeste el 95% de las personas que trabajan lo hacen de manera informal. Y acá estamos viendo imágenes de lo que es la vecinal 20 de junio, Santa Rosa de Lima, o Las Lomitas, que era una de las vecinales más pobres. ¿Cuál es? ¿Alguien los podría marcar? No veo dónde están, pero no tengo idea. A ver, decime cuál. La 20 de junio, Ajá, en el planito. Sí, acá. Bien al norte, Santa Rosa de Lima es esta. Esto es Santa Rosa de Lima y esto es 12 de octubre. Están acá. Bueno, pero también traté de representar la cantidad de niños que hay con respecto a la población de cada una de las vecinales. Por eso es tan interesante tener los datos por las vecinales. Va sacando el porcentaje de niños menores de 5 años que hay por vecinal. Y una vez que lo llevas al plano, te demuestra que en el oeste predominan más del 15% de niños menores de 5 años con respecto al total de la población de esa vecinal. ¿Se entiende? Y lo que aparecen con prácticamente blanco, toda esta zona, es menos del 5% de niños menores de 5 años con respecto al total de la vecinal. Acá me está mostrando una población más envejecida y acá una población muy joven. Eso también hace a la diferencia entre el este de la avenida Urquiza y el oeste de la avenida Urquiza. Es decir, para no, esto estoy tratando de demostrar lo que están diciendo los datos estadísticos para no decir hay 2 Santa Fe y quedarnos en el simple discurso. Puede haber 2, 3, 4. Acá yo tomé un criterio y traté de llevar al plano estas 2 Santa Fe. ¿Se entiende? Bien, acá también traté de representar las necesidades básicas insatisfechas, y ustedes saben muy bien que si hace falta una sola necesidad, ese hogar tiene necesidades básicas insatisfechas. Y entre esas necesidades está hacinamiento, vivienda, condiciones sanitarias, asistencia escolar o capacidad de subsistencia.
Y de nuevo estamos viendo con los colores más claritos, son todas aquellas que no llegan ni siquiera al 10% de la población de esa vecinal con necesidades básicas insatisfechas. Hasta lo que está con azul es menos del 10%. Y los que empiezan con el rojo, el rosa en adelante, son todas aquellas vecinales que están entre el 20 y más del 60% de las necesidades básicas insatisfechas. Hay una de que se llama La Chaqueña. La vecinal es Dorrego, la vecinal Dorrego. Pero es la Lona, toda esta zona. Sí, que te impacta, pero sabés que hay una vía del ferrocarril, hay condiciones que justo hacen que en ese lugar estén concentradas, y ahí también la población de ese lugar tiene más del 60% de población con necesidades básicas insatisfechas. ¿Y en la costa, en Santo Verde, los colores? No. Acá, No, allá esto es Colastiné Sur, Colastiné Norte, y porque no hay necesidades básicas insatisfechas de esa manera como lo ves en la ciudad. En la ciudad es mucho más marcada siempre. Bien, y estos son planos que me los ha dado la municipalidad, así que fueron elaborados por la municipalidad una vez que estaban las empresas de agua, cloaca y de gas privatizadas. Ustedes saben muy bien que con la privatización el servicio no ha mejorado mucho, pero lo interesante es ver, por ejemplo, con la red de agua, todo lo que está azul era el agua que ya había antes de privatizarlo. Y en los 10 años que estuvo la empresa privatizada, francesa, lo avanzó solo en aquello, a ver dónde, que está en rojo. Miren ustedes, todo el oeste, directamente sin agua, agua de pozo. Con las cloacas pasaba lo mismo. Todo lo que aparece en rojo es lo que había antes que llegue la empresa privatizada. Y como nosotros, a partir del modelo neoliberal, pasamos de ser un ciudadano a ser un cliente, la empresa avanza con la red de cloaca en aquellos lugares donde los clientes pagan. Y fundamentalmente todo lo que es la Costanera, todo lo que es Barrio Siete Jefes, Guadalupe, demandaban las cloacas hacía años. Entonces fue muy fácil extender las cloacas porque todos pagaron. El resto vieron que no tiene cloaca. Y acá se da un fenómeno de que están tomando agua de pozo, es decir, tienen que hacer una perforación para tener el agua, pero también, no, está bien, pero también tienen el pozo porque no tienen cloaca. Entonces, ¿quién te asegura que la calidad sanitaria de estas personas sea la mejor? Si están chupando el agua donde está el pozo negro. Y eso se da en todo el oeste y el norte. Esto después ya lo vamos a ver en otra imagen. Y por el otro lado el gas natural. Lo que está de verde era lo de Litoral Gas. Y los otros colores son distintas cooperativas que se armaron para lograr el gas natural. Es decir, todos sabemos, gente, que el gas natural es lo más barato, lo más cómodo,
que lo que gasta una persona con un tubo de 45, nosotros lo gastamos en 2 meses, o mucho más, porque sinceramente, más de 300, no, entonces 4 meses o 6 meses, porque es cada 2 meses. Bueno, no, nosotros pagamos el gas nada, honestamente. Y encima te aparece un subsidiado por el gobierno nacional en rojo grandote, sí, en la boleta. Bien, entonces, estas personas que no tienen agua corriente, que no tienen cloaca, tampoco tienen este servicio que es el más barato para ellos, más barato, más cómodo, tienen que andar luchando con esa garrafa que se le termina o no, y que el tubo de 45 lo compra quién. La mayoría de estos compran la garrafa de 10 kilos que ahora no la sacaron de circulación. Sí. Ajá, claro. La de 15 creo que me sale, no me acuerdo, 50 pesos. Me la llevan a mi casa. Ajá. No me sale más barato. Entonces, Ajá. la cambiamos. Claro. Más vale 3 tubos, 3 garrafas. Bueno, Eso, perdón, la cabeza actualizada, más o menos. son en la época de las privatizaciones, porque no te olvides que lo que es aguas provinciales ahora es del Estado. Mi pregunta va porque, a ver, más o menos si me ubico, estoy ubicando el hipódromo como referencia, el nuevo hospital Iturraspe. Sí. ¿No está en esa zona? Entonces no tiene cloaca, gas natural. No, acá está el hospital Iturraspe. No, el nuevo, el que está construyendo. Ah, el que se está... No, allá. O sea, no tiene nada. Sí. Que iban a construir un hospital. Pero por eso yo dije, más o menos si tomo como referencia el hipódromo, ya veo que no Acá hay, está el hipódromo. por eso, ya veo que ahí no hay gas, no hay red cloacal y bueno, agua más o menos por ahí. Bueno, mirá, este plano salió el 15 de abril del 2013, en donde decía el 35% de la ciudad no dispone de este servicio. Todo lo que está en rosado dice áreas sin servicio de cloacas. Y está actualizado. ¿Cómo puede un hospital funcionar sin servicio de cloaca? Posiblemente... Que aparte con el caudal de personas que va a haber por la cantidad de población que hay en el noroeste de Santa Ajá. Fe, una afluencia impresionante. No, el tema es que además la obra está parada. Pero fíjense que dice, bueno, el radio de servicio de cloaca y prácticamente coincide con el plano que estaba mostrando recién. Prácticamente es el mismo plano. Entonces, y esto es totalmente de este año, hace un mes. Entonces, dice, los barrios del cordón oeste y del norte de la ciudad no tienen acceso a la red cloacal, tampoco los habitantes de la costa. Bueno, entonces todas estas son elementos que se van sumando a esta fragmentación ciudadana. Perdón, los barrios privados de allá de Puerto Tomé, ¿esos sí tienen cloaca? No creo. ¿Tampoco? Mira, en Nordelta, que es el único barrio privado que yo entré, ellos todos tenían cloaca y tenían el procesamiento del agua. La reprocesaban y la usaban de nuevo. Porque todo ese lago, todo eso es artificial, esas islas donde están las casas, todo eso no son reservorios. ¿A dónde? No, en Nordelta no, tienen salida al río. Claro, pero digamos, cada Sí. islita Fueron construidas y elevadas, por eso te dije que nos explicaron muy bien lo de las toscas, las características que tiene, la dureza que le daba para que las viviendas no se fracturen, etcétera, etcétera. Toda esa explicación nos dieron de maravilla. En los country se vende, por eso no lo he constatado, pero sí sé que se vende como que tienen estas tipo plantas que procesadoras, claro, que procesan, sí, digamos. No se olviden que el pozo también lo tenía hasta que tienen cloacas, pero el pozo también tenía planta de tratamiento de aguas servidas.
Que lo tenía enfrente, claro, lo tenía enfrente, seguro. Bueno, si nosotros observamos el plano, vemos desde el Google Earth, una Santa Fe totalmente regular, bien trazada, ordenadita, y del otro lado, el amanzanamiento como que se pierde. Entonces, acá ya estamos viendo al este de la avenida y al oeste de la avenida. Si además observamos las imágenes, yo estaba acá, saqué la foto de la costanera y esta es la imagen. Y del otro lado tengo el barrio 12 de octubre, la vecinal 12 de octubre, y acá estoy bien enfrente de la calle Mendoza, por donde va a pasar el nuevo puente si lo hacen. Y estoy viendo en el 1 esta imagen, donde ni se habla de construir al menos una costanera o algo, porque si vamos a hablar de una justicia espacial, lo mismo que tengo de un lado tendría que estar del otro, ¿sí? Eso es justicia espacial, lo que dice Soya. Y parada acá tengo el canal colector. Este canal colector que es, tiran toda la basura que después trae tantos problemas cuando se da una inundación, que tienen que estar sacando el agua, que se tapan las bombas con las bolsitas que se tiran, etcétera, etcétera. Entonces acá ya estoy viendo también materializadas en la ciudad estas dos Santa Fe. Bueno, este es Varadero Sarzotti, no sé si se ubican en Varadero Sarzotti. Acá voy a tener el puente carretero que va a Santo Tomé, y esta es la avenida de Circunvalación Oeste, ¿sí? La Mar Argentino, la continuación de la Mar Argentino. Es decir que este asentamiento está entre el Anillo de la Defensa y el río. Y si yo veo que está creciendo, lo tiene que ver todo el mundo también, que está creciendo este asentamiento, totalmente afuera del anillo. Bien, distintas formas, acá el amanzanamiento se perdió, lo que me está mostrando una ocupación espontánea, anárquica, que fue creciendo sin ningún tipo de control del Estado. Entonces, están los contrastes de un lado y del otro. Como les decía, si acá tenemos una costanera, ¿por qué no hacer una costanera en el oeste? ¿Por qué no? Por ejemplo. O, no sé si ustedes leyeron a Gifutuán cuando habla de la topofobia y la topofilia. Topo es tierra. El amor a la tierra, cuando yo tengo un lugar muy lindo, embellecido, y entonces lo sigo cuidando, y la fobia a la tierra, cuando un ambiente está degradado, la sociedad se degrada con ese ambiente. En cambio, si ese ambiente voy y le falta una calle, seguro que la gente va a hacer una veredita, va a pintar la fachada y empieza a amar ese lugar. Por eso es tan importante que se comience desde el Estado a hacer cosas, por ejemplo, tapar un zanjón, entubar un zanjón, porque después la sociedad continúa mejorando su ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo se presenta el espacio de la ciudad de Santa Fe? Socialmente fragmentado, en estratos cada vez más diferenciados, altamente diferenciado en el acceso del conocimiento, en el acceso, en lo que se logró cada uno de estos barrios, el acceder a terminar el secundario o tener un avance en el universitario aunque no se lo haya terminado, ¿sí? Alta vulnerabilidad y fragilidad hídrica, eso
ni vale la pena comentarlo, los chicos saben perfectamente que esta es una ciudad anillada y que cuando llueve, y llueve mucho en un tiempo muy corto, se inundan los barrios, porque al ser anillado justamente, si el río no está muy bajo, el agua no puede correr por gravedad, porque se cierran las compuertas y quedamos totalmente adentro de la palangana. Gradualmente densificado en áreas vulnerables del oeste, cada vez más, progresivamente densificado por la verticalización en el macrocentro, eso ya lo vimos en el encuentro anterior, y es un espacio abierto a capitales extranjeros, el casino, bueno, Walmart, todos son capitales extranjeros, que dominan las áreas más importantes de servicios, de entretenimientos. El casino es un lugar de entretenimiento, de finanzas, con todas las bancas. Entonces, esas son las características del espacio de Santa Fe hoy. La pregunta es, ¿hay una justicia espacial, ambiental o simplemente un derecho a la ciudad? Para que ustedes lo piensen, lo trabajen. La justicia espacial es la búsqueda social y geográfica de un amplio espectro de derechos económicos, sociales, culturales. Esto es lo que dice Soya. Cuando dábamos el ejemplo del transporte urbano, pero cualquier de estos servicios que estábamos nombrando, del gas, la cloaca, el agua, ahí estoy viendo que no hay una justicia espacial. Si habría una justicia espacial, todos tenemos los mismos derechos, no por habitar en otros barrios que tienen todos los servicios, tengo más derechos que los que habitan el oeste, por ejemplo. La justicia espacial es una noción de igualdad entendida geográficamente que implicaría para Reynaud dos contenidos. Uno, la igualdad de oportunidades. Supone todas las clases socioespaciales tengan las mismas estructuras económicas y niveles idénticos de dotaciones educativas, sanitarias, comerciales, culturales. Y por el otro lado, Reynaud también dice la igualdad de acceso, provisión pública de servicios, como asignarla, como por ejemplo, darle a todos aquellos ancianos que viven solos la posibilidad de estar acompañados en el sentido de buscarlos, traerlos con una atención domiciliaria. Bien, entonces, para ir cerrando, la globalización ha multiplicado y profundizado las desigualdades preexistentes de la sociedad contemporánea. Con esto comenzamos. Hay cada vez menos ricos, pero muy ricos, y esa brecha se va abriendo, y pobre cada vez más pobre, y muchos más. También hay estas desigualdades. Acá está trabajando los pares dialécticos, hombres, mujeres, ricos, pobres, negros, blancos. También las desigualdades entre diferencias étnicas, religiosas. Las diferencias religiosas son cada vez más importantes, los problemas de hoy. Entonces, las cuestiones de la justicia no pueden ser vistas independientemente de la condición urbana. En la ciudad es donde se dan justamente todos estos hechos. No solo porque la mayoría de la población mundial vive en ciudades, sino sobre todo porque la ciudad condensa múltiples tensiones y contradicciones de la vida urbana, de la vida moderna. Y este es el trabajo. Es decir, con respecto a lo que se desarrolló hoy, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿Se entendió lo que quisimos trabajar? ¿Sí? Bueno, y acá entonces es realizar un trabajo que analice la influencia del sistema capitalista en la organización espacial reciente de la localidad de ustedes. Tomen un universo de análisis muy chiquito, el barrio, algo que puedan trabajar con los chicos,
pero donde ustedes puedan observar que es como respuesta a este modelo capitalista las transformaciones que se han dado, ¿sí? No sean tan ambiciosas que después no se termine. Algo pequeño, conciso, en donde puedan mostrar lo que se fue trabajando, si se pueden apoyar en algunos autores mejor, porque eso le va a dar un vuelo más académico, pero si no, cómo lo puedan realizar. Y vamos a consensuar la fecha, que después todos los que nos están escuchando van a tener que aceptar lo que se va a consensuar acá. Por no venir, sí. A lo mejor pueden estar chateando. Sí. Escucho propuestas, porque consensuemos, chicos. Yo no tengo ningún problema. De hecho que sí, después de las vacaciones, y antes de que se les cierre algún trimestre o algo, chicos, eso manéjenlo ustedes, yo no doy en el secundario, así que la fecha que ustedes me digan la vamos a aceptar. Primera semana, entonces dentro de un mes, chicas, estamos en junio, no, dentro de 2 meses. 2 meses. Bueno, está bien. 15, 18 días ahí de las Ajá, bien. El 13 de septiembre. Bueno, alrededor del 20 de agosto, así ustedes después están tranquilos. Dale. Sí, 20. Y traten de colgarlo en la plataforma, no sean tan haraganes. Si les sale, y si no, bueno, lo mandan por medio en un archivo. ¿Sí? Sí, pueden ir haciendo consultas, no hay ningún problema. Entonces, gente, dijimos qué fecha? 20 de agosto. 20 de agosto. 20 de agosto, el cierre de el trabajo. Bien, ¿alguna sugerencia? Hay pautas de elaboración, número de páginas. Ay, no, pero no salgan con un trabajo de 50 hojas, por favor. Piensen en mí también. Sería la propuesta y la actividad con los chicos. Claro, o con los chicos, sí, o como ustedes, no tanto propuesta didáctica. ¿Qué es lo nuevo que vos incorporarías ahora después de haber asistido a este curso? ¿Te sirvió de algo? Claro. Pero el arquitecto lo vamos a liberar del aula. Y no sé. Yo lo conté, digamos, no tengo una práctica en el aula, pero sí estoy, por ejemplo, en una cátedra de hábitat, en la facultad. Entonces eso para mí también es, y no soy docente, entonces también para mí, y estoy arrancando, entonces para mí es parte de aprender, digamos, sí, ¿no? Sí. Y sí, si no habrías venido acá. Si bien es en el ámbito universitario, claro. No deja de... Y por otro lado, por eso lo voy a pensar, en qué términos lo puedo plantear, y por otro lado, estoy en una organización y donde también trabajamos la formación. ¿No? Bien. Entonces, una organización social, entonces, siempre están las instancias didácticas, digamos, ¿no? Por ahí no son las de la escuela exactamente, claro. Y no están regidas del mismo modo. Porque vos no te estás planteando, de claro. primario, secundario, pero sí está el ámbito de la educación, ¿no? Sí. De otro lugar, porque vos no te estás planteando cómo enseñar este tema. Sin embargo, sí, porque es parte de la formación de conciencia, claro. de la formación de
ante determinadas problemáticas Está bien. sociales, cómo analizamos Cómo la abordarlas, ciudad, sí. cómo entendemos, Ujú. digo, en esos términos. Y a nivel universitario, aunque crea que no, hay un montón de deficiencias de cómo leer la ciudad y lo urbano, Ujú. y es una temática que no escapa a ninguna carrera, que no escapa No, y estamos recibiendo los chicos del polimodal. también. Eso ¿Por también se ve. Dios, por Dios, bien. Grande. Estamos recibiendo, no saben leer un párrafo, no saben leer de corrido. Sí, 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 sí. Bueno, yo les agradezco, la verdad que me gustó mucho dar este curso y bueno, espero que les haya servido, ¿eh? Y bueno, nos veremos el año que viene, si ustedes quieren. De acuerdo. Ese material es por esta perseverancia que han tenido, ¿eh? Y bueno, muchas gracias. ¿Qué cosa? You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do your bunk.